Muy bienvenidos, queridos amigos radioyentes de Radio Solidaria y también fieles seguidores de Solidaria TV. Estamos gozosos, contentos de poder entrar en vuestros hogares, en vuestros receptores y seguir con este programa Estamos Contigo, porque realmente nos llena de alegría ver cuántas personas nos siguen y nos hablan de Él, de cómo son bendecidos por el Señor a través de las enseñanzas de este programa. Y bueno, pues en una semana tan especial, ¿verdad?, en la que estamos viviendo, aunque para los hijos de Dios cualquier semana es especial, es maravillosa, es siempre parte de vivir en la gracia de Dios, y por tanto yo no haría distinción. Bueno, pesajes sí hay que recordar. Pero no haría distinción, me refiero a la cronología, a las fechas y a los tiempos, porque Pesaje hay que conmemorar, y ya sé lo que me vas a decir, pero hay que conmemorarla todos los días. Pero en particular sí, hay que... Es un recuerdo, ¿no?, de lo que Dios tuvo que hacer para salvar al hombre y el derramamiento de la sangre de su Hijo divino, para que pudiéramos ser perdonados y pudiéramos tener acceso a su santidad, porque Él es santo y puro, y desde luego no podíamos llegar si no había un castigo, un pago, ¿no? Y Pesaje es ese símbolo del pago, el castigo que alguien tuvo que recibir en nuestro lugar, ¿no? Bueno, todo comenzó con una cena de Pascua, la primera Pascua en Egipto, donde después de 9 plagas terribles que fueron azotando al faraón endurecido, soberbio y criminal, pues Dios remató su intervención para liberar al pueblo de Israel, que llevaba 400 años esclavo y que clamaba ya desesperado a Dios. Y entonces Dios le envía a Moisés y se celebra la última plaga, la muerte de los primogénitos. Terrible, terrible. ¿Te imaginas que el ángel de la muerte pasaba esa noche por todas las casas de Egipto, y cualquier familia que no hubiera celebrado la Pascua, su primogénito moría, incluidos los de Israel? Lógicamente, todos los de Israel, temerosos de Dios y haciendo y mostrando obediencia, porque el asunto no era broma, pues celebraron la Pascua sacrificando un cordero por familia. Si era demasiado porque la familia era pequeña, entonces se juntaban 2 familias, porque había que comerlo entero. ¿Qué significa comer todo el cordero? Todo el cordero, tragar todo lo que significa su mensaje, ¿no? Que es mucho, es tela marinera. Es toda la palabra de Dios, toda la verdad. Pero en realidad eran los dinteles de la puerta manchados con la sangre los que ahuyentaban al ángel de la muerte, ¿no? Claro, indicando primero, que estaban bajo ese símbolo de la sangre de Cristo, ¿no? Pero primero sacrificaban el cordero, que tenía que ser sin mancha, y después con la sangre de ese cordero untaban en el dintel de la puerta, que simboliza después como Cristo con su sangre nos señala en la frente, en el frontal de nuestra casa biológica, como que es hecha casa de Dios, templo del Espíritu Santo. Bueno, pues y el ángel de la muerte, al ver la señal de la sangre, de la expiación, de la culpa, pues pasa sin matar al primogénito, que en realidad lo que significa es librar al ser humano de perder la primogenitura, porque solo el primogénito hereda. En la familia judía
se moría el padre y no heredaba más que el primogénito. También en la familia divina, solo Jesucristo, el primogénito de Dios, hereda. Y solo aquellos que estemos en Cristo Jesús participamos de su herencia. Eso es la primogenitura, ¿no? Por eso era importantísimo conseguir la primogenitura, y ahí tenemos a Jacob, el suplantador, que no escatima toda clase de triquiñuelas para engañar a su padre y que le dé la primogenitura a él, robándosela a su hermano. La bendición también, ¿no? Porque esa es la bendición paterna y también la enseñanza de la primogenitura celestial, de heredar con Cristo el reino de Dios. Y entonces ahí estamos viendo cómo se inició la Pascua, se inició Pesaj ahí, y se convirtió en una fiesta de Dios. Yo creo que la fiesta principal. Porque sin esta fiesta no podía existir las otras dos. Comienza el año, ¿no? El año espiritual, comienza el año litúrgico, en realidad. El año espiritual litúrgico de la ortodoxia, de la Torá, comienza en Pesaj. Pues sabemos que el año político, social, etcétera, pues comienza en Sukkot, pero y qué bueno que gracias a ese sacrificio del Cordero, todas las familias de Israel fueron liberadas por fin. Faraón, símbolo del anticristo, dejó libre al pueblo de Israel. Así Jesucristo después nos ha dado esa libertad y dice que si hijos libertades seréis verdaderamente libres, libres de la esclavitud de Satanás, del mundo, del pecado, de la carne, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí después ya se conmemoró la Pascua cada año como una fiesta divina que no se puede olvidar. Y estando Jesús, cuando entra en Jerusalén, pues vemos que Jesús celebra su Pascua, su última cena, la cena pascual, con sus apóstoles, con sus discípulos, y como está escrito en Lucas 22, 19 y 20, dice así la palabra del Señor. Tomó pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, ¿qué sucede? Jesús había entrado en Jerusalén, que lo hemos conmemorado el domingo pasado, el domingo de Ramos. Había entrado en Jerusalén, había echado fuera a los cambistas, a los mercaderes del templo. Lo primero que hizo, limpiar la casa de oración de Dios, y después comenzó a sanar a los enfermos, a hacer milagros, etcétera, y a ministrar con la palabra a los discípulos, ¿no? Y llega por fin y celebra la cena de Pascua. ¿Sabes qué día pudo ser? El martes. La noche. Hoy, de alguna manera, es el día que conmemora la cena de Pascua de Jesús. El martes por la noche. Porque esa noche, después en el Getsemaní, es entregado Jesús por Judas, y tiene toda la noche del martes y el miércoles para ser el Cordero de Dios probado. Ya sabes cómo probaban los romanos, azotando, para probar al culpable, al reo, con azotes, a ver si confiesa, o a ver si se declara culpable, o a ver si es domado, ¿no? Y durante toda la noche es azotado, burlado, herido, molido, llevado de un lugar a otro, al Sanedrín, al sumo sacerdote, y después el miércoles a Pilato. Por la mañana. Por la mañana.
Y entonces de ahí pues, es condenado a muerte y llevado al Gólgota. Y podemos ver cómo el Señor Jesús dice: haced esto en memoria de mí. Acabamos de leer que cuando tomaron la Santa Cena, pues dice que pues bendijo el pan y el vino y proclamó que eso era símbolo, bueno, que expresión de su carne que sería molida. Pablo en 1 Corintios 11. Y dice: haced esto en memoria de mí. Dice, has leído en Lucas 22, 19, pero vamos a repetirlo en 1 Corintios 11, 23 a 26, que es cuando nosotros celebramos la Pascua, que la celebramos normalmente en nuestro ministerio todos los primeros domingos de mes. Por tanto, también nosotros hemos celebrado la Pascua, la comida del pan y el vino, obedeciendo a Jesús, de hacerlo en recordatorio y anunciando su muerte. Anunciamos su muerte, cómo murió para pagar por nuestras culpas, ¿no? Y por eso Pablo insistía: yo no quiero ya sabidurías ni predicaciones religiosas, sino que para mí lo único que es importante es predicar a Cristo crucificado y resucitado. Y vamos a leer entonces 1 Corintios 11, 23 a 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa y, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Toda la humanidad había caído bajo la maldición de Adán y de Eva al pecar, y la maldición era que el día que comieren del árbol del conocimiento del bien y del mal, que simboliza a Satanás, que conoció a Dios, el bien, y fue ángel predilecto, y después se rebeló contra Dios en su soberbia, y fue, por tanto, el primer conocedor de la maldad en el cielo, y después infectó a Adán y Eva con esa egolatría, con esa soberbia, y entonces les advirtió el Señor: el día que comiereis de este árbol moriréis. Y a partir de ahí empezó la sentencia de muerte para toda la humanidad, porque comieron. Y la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, es salvación y vida eterna. Y así hemos visto cómo anunciamos la muerte de Jesús, que fue voluntaria. No le quitaron la vida, aunque de alguna manera todos los seres humanos le crucificamos, porque nuestro pecado causó que su misericordia lo llevara a encarnarse y a dejarse matar para llevar la maldición de la ley sobre él y no abandonarnos a la tragedia eterna de la condenación del infierno. Y Dios ama a sus criaturas humanas, ama a toda su creación, pero especialmente a los seres humanos que nos hizo a su imagen y semejanza. Y así pues está dicho en Génesis 2, 15 y 16, la sentencia. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí estamos con lo que es la muerte primera. El conocer el mal, ¿no? Primera, ahí entró la muerte en el hombre. No conocían el mal, para nada, no para estaba nada en su genética. Por lo tanto, al conocerle, Dios tuvo que también introducir la muerte. La muerte para poder
condenar el mal que había entrado en el ser humano, el mal satánico. Y además, para condenar a Satanás, porque le puso esta trampa, que no pudo soportar la tentación de entrar y cayó en ella, porque en el cielo no había ningún ley que pudiera condenar a Satanás y a sus ángeles, y entonces aquí le puso esa trampa, entró como serpiente apasionada por los huevos en el globo de la creación, en el huevo de la creación, entró para comerse a Adán y Eva. Envidioso del amor de Dios por Adán y Eva. Exacto, y que caminaban con Dios en el huerto y estaban protegidos, benditos y felices, ¿no? Y no conocían el mal, y lo primero que hicieron fue sentirse avergonzados, desnudos. ¿Y quién os dijo que estabais desnudos? ¿Habéis comido? Claro. Entonces se taparon con hojas de higuera, y el Señor entonces realizó el primer sacrificio de cordero, la primera Pascua, que no se llama así, pero sacrificó y con las pieles cubrió a Adán y Eva de sus vergüenzas, para dejar bien claro que ninguna religión, que es lo que simboliza las hojas de la higuera, la religión incluso ortodoxa judía, puede cubrir la vergüenza del hombre y perdonar el pecado ni salvar a nadie. Solo la piel del cordero, es decir, el sacrificio, derramamiento con sangre. Y por eso a partir de ahí empezaron los sacrificios para intentar pagar con sangre de inocentes, de corderos, las culpas del pecado del hombre, pero como paso previo al único cordero que puede pagar toda la maldad al ser sacrificado, que es el Cordero de Dios, que es Jesucristo, ¿no? Y así pues podemos ver cómo efectivamente después de que entra en liza el peor de los principados satánicos, que es la muerte, entra en la humanidad. No había muerte. Se convierte el principado satánico más poderoso de todos sus principados. Y efectivamente Adán y Eva experimentan una muerte espiritual, que es la primera muerte. Y toda su descendencia muere espiritualmente y nace muerto. Nacimos muertos espiritualmente, sin tener la comunión con Dios, ni siquiera de bebés, aunque después cuando se muere un bebé Dios se lo lleva con él, pero sin embargo ahí vería el conflicto de que cómo se podían ir al cielo los bebés sin bautizar, no sé qué, y el limbo y toda esta historia. No tiene nada que ver. Pero la primera muerte es la espiritual, porque inmediatamente Adán y Eva fueron separados de la comunión con Dios y echados fuera del paraíso. Esa es la muerte espiritual, no tener ya más relación con Dios, porque el pecado impide la relación, porque la santidad de Dios no puede convivir ni comunicarse con los pecadores. Por eso envía a Jesucristo, para librarnos de esa muerte espiritual. Y así leemos en Romanos 5, 17 y 18. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, el pago de la condena, el pago de... Hacernos justos, nos hace justos, ¿no? Nos justifica Nos porque justifica, hace justicia. Él paga el precio y ya entonces no tenemos deuda. Y nos pone en paz con Dios porque no hay condenación, puesto que ha pagado por el delito que cometimos, con el cual merecíamos la condenación eterna. Y hemos visto que entró la muerte en el mundo por esa desobediencia de uno, pero por la obediencia del nuevo hombre entró la salvación y la vida eterna.
Y así lo leemos en Efesios 2:1, cómo se proclamó la muerte universal, se hizo universal para toda la humanidad. Pero cuidado, estamos hablando de esa primera muerte espiritual. Y esos jóvenes que dicen, no, yo soy hijo de Dios y soy cristiano de nacimiento, es decir, mi padre era pastor y yo soy pastor desde que nací, yo soy hijo de Dios desde que nací. No puede ser. Tú has nacido en pecado, me concibió mi madre, decía el salmista, y todos hemos nacido bajo la maldición del pecado, pero todos estamos llamados a ser liberados de esa maldición y ser justificados con la paga del sacrificio de Jesucristo. Efesios 2:1, la muerte se hace universal y la primera muerte es la espiritual, universal para todos los seres humanos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vamos. Esto el que no lo quiera reconocer, pues oye, tenemos que saber que gracias a Dios nos resucitó. Tuvimos una primera resurrección. Primera muerte, primera resurrección. Muerte espiritual sin tener relación con Dios, separados de Dios por nuestros delitos y pecados. Y viene Cristo y nos resucita espiritualmente, devolviéndonos o poniéndonos en comunión con el Padre, llevándonos al Padre y librándonos de esa muerte espiritual, ¿no? Y bueno, pues también se universaliza la muerte biológica a partir de ahí. Primero, la primera muerte espiritual se universaliza. La segunda muerte, la biológica, también se hace universal. Todo cuerpo carnal muere. Y ahí, pues, oye, entró la muerte biológica, que yo lo llamo la segunda muerte, aunque la Biblia no la llama la segunda muerte, pero es como una muerte segunda, la del cuerpo, que se va gastando, mientras que, imagínate tú además, qué diferencia de vivir 100 años, que más o menos es lo máximo hoy, a 1000 años, como Matusalén, ¿no? Pero aparte y eso fuera del paraíso, y pues en el paraíso no había muerte. Si hubieran comido del árbol de la vida, habrían generado una descendencia que no nacerían bajo la maldición, porque habrían tenido la vida de Cristo, que está simbolizado en ese árbol de la vida, pero ni siquiera lo probaron. Y los echó diciendo que no coman del árbol de la vida ahora. Para que no coman, conociendo el mal. Conociendo el mal y reciban salvación, siendo malvados. Y por eso podemos leer en Eclesiastés 3, 1 y 2. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de nacer y tiempo de morir, ese es el cronos, el reloj de arena. El reloj de arena aparece lleno cuando el bebé nace, o incluso cuando es concebido en el vientre de la madre, y empieza a caer la arena del cronos. El cronos, que mide el tánatos, que mide la ineludible trayectoria del hombre biológico hacia la muerte, desde que nace. Y pues después, ¿quién controla ese tiempo? El Cronos es uno de los dioses del Olimpo y parece que lo controla Satanás, pero desde luego es en el Kairos, el tiempo de Dios, el que controla todo. Al Cronos, al relojero satánico y a todo lo creado, lo controla Dios en su Kairos. Pero efectivamente, Él da la vida y la quita. Y envía al ángel de la muerte para quitar la vida biológica al incrédulo y presentar esa alma al juicio y llevársela para abajo, por no tener la redención de Jesucristo. Y por eso Jesucristo dio su vida, para pagar por nuestros pecados y justificarnos ante la ley, que es lo que conmemoramos en esta semana llamada Santa, que desde luego no tiene nada de santa,
porque es una vergüenza, con todas las abominaciones de idolatrías prohibidas por la Biblia católica y cualquiera, que son abominaciones para Dios, las idolatrías. No te harás imagen de nada que esté en el cielo ni en la tierra. No, esto es increíble, ¿no? Pues no hay manera de que lo vean. ¿Por qué? Porque menudo negocio tiene. Vamos, estamos ahora ya todos los medios de comunicación a la apoteosis turística de la paponada y de los muñecos, ¿no? Que espero que Dios les dé una mojada, pero bueno, como justa expresión de su disidencia con esta abominación. Pero, por lo tanto, no tiene nada de santa, pero nosotros, como siervos de Cristo, conmemoramos, recordamos, anunciamos que Cristo murió por nosotros en estas fechas. Y cada vez que nos reunamos, dice, cada vez que os reunáis en mi nombre, lo hemos leído. En realidad se debería de tomar la Santa Cena en la cena, en cada comida, porque en realidad lo celebraban en la comida, mientras cuando se reunían. Nos hemos hecho un poco como claro, porque rituales, fue la cena, la última cena pero de Jesús, que se supone fue a la cena. Que en la comida pero es cuando debemos de recordar también ese pan, ese vino. Pero sabiendo que el día comienza con la noche, pues el día de Pesaj comienza con la cena. Con la cena, cuando se va el sol, cena y comienza la fiesta, hasta el miércoles a la noche, que ya acaba Pesaj. Y por eso... Sí, pero él fue crucificado a las 3 de la tarde, entre las 2 tardes, que era obligatorio para sacrificar el cordero entre las 2 tardes. El miércoles. Y a las 3 de la tarde del miércoles. Él murió, expiró a las 3 de la tarde. Sí, de eso hablamos también en otro tema, que es la resurrección, pero efectivamente hay que dejar bien claro que Jesús no pudo morir el viernes, porque si tenía que estar 3 días muerto y enterrado, no encaja, no hay posibilidad de que resucitara el domingo al alba, que además tampoco resucitó el domingo, sino que al morir el miércoles, que es la única manera de poder cumplir la profecía suya, repetirá un montón de veces, que resucitará el tercer día, entonces pues encaja de miércoles a jueves un día, de jueves a viernes 2 días y de viernes a sábado 3 días. Por lo tanto, Él es el Señor del sábado. El sábado es su día. Sí, porque aunque se aparece a las mujeres al amanecer del domingo. Pero sin embargo, porque ellas no podían ir en el sábado. Porque no podían ir, efectivamente. Y menos a un cementerio. Entonces van, dice que aún estando oscuro, ya estaba la tumba vacía. Y la tumba no fue abierta por los ángeles para que Jesús saliera de la tumba. No, Él resucitó y traspasó la sábana y traspasó las piedras, porque resucitó con el cuerpo celestial y no necesitó a los ángeles que le abrieran la tumba, ¿no? Ellos la abrieron después de que Jesús ya había resucitado el sábado. Todo esto es interesante, que la gente se entere y investigue la palabra de Dios, porque todo está confirmado con la palabra de Dios. Entonces podemos leer pues Hebreos 9, 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y murió Jesucristo una sola vez, y no va a morir más, por mucho que se empeñen en hacer millones de misas en las cuales parece que matan a Jesús otra vez. Porque eso es un poco el ritual. Esa es la doctrina. Ese es un poco el ritual, sí. Que muere otra vez en cada misa, que es lo que le gustaría al diablo, matarle millones de veces a Jesús. O sacar a los ídolos con Cristo muerto, cuando él ha resucitado, ¿no? Y ya se acabó y no va a morir más, por mucho que se empeñen las religiones oscuras o los demonios que quisieran matarle muchas más veces. Y entonces Jesucristo resucitó y se acabó, venció a la muerte. Pero también queda bien claro que después de la muerte, el juicio, y que el hombre no morirá también más que una vez, desde el punto de vista biológico.
Vamos, que la reencarnación no tiene sentido. No, es absurda totalmente. Primero, de falta de sentido común, ¿no? Y fantasmagóricamente satánica. Pero segundo, es contraria totalmente a las enseñanzas divinas dadas por Jesucristo, ¿no? Y bueno, pues porque dice Romanos 6:23... Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso viene la paga. La paga del pecado es muerte y Cristo muere para que tú y yo no paguemos. Porque si no, a ver cómo pagamos. ¿Cómo pagamos por nuestros pecados? A ver, ¿cuánto dinero hace falta para pagar por nuestros delitos? Nadie puede justificarse. No hay dinero en todo el mundo. Todo el dinero del mundo junto y todo el oro y todo no es suficiente para pagar nuestras culpas contra Dios, contra nuestros seres queridos, contra nuestro prójimo y contra nosotros mismos, que no somos quienes para dañarnos. No es cierto que nuestro cuerpo y nuestra vida es nuestra. No es nuestra porque no nos la creamos, no nos la dimos, la hemos recibido. ¿Cómo va a ser nuestro lo que no hemos nosotros forjado, no hemos fabricado, merecido? Es un regalo de Dios la vida, y es un regalo con buenas intenciones para que haya vida eterna, pero el hombre en su soberbia satánica pues no quiere reconocer la gracia de Dios. Y ahí está que Jesucristo vino a pagar, y estamos en estas fechas pues conmemorando el pago de Jesucristo, que tal que un miércoles como mañana murió por nuestros pecados para pagar el precio que exige la ley contra el pecado, que es la muerte. Y así podemos decir lo que está escrito en Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Libres de esa condenación, de esa maldición de la ley que entró en la humanidad por el pecado de Adán y Eva. Y bueno, pues el precio es muy alto, no cabe duda. Pero también así pues proclamamos gozosamente el Salmo 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Más allá de la muerte biológica, nos guiará. Eternamente nos guiará. Y bueno, pues es muy sencillo que eso nos lleva a decir, aunque anden en valle de sombra de muerte. Bueno, luego lo leeremos, pero ¿qué certeza nos produce tener fe en Jesucristo? Juan 8, 51, a mí, yo me agarro a este versículo y proclamo que yo no veré la muerte, aunque sí mi cuerpo se parará cuando Dios lo determine. Pero el ángel de la muerte, ese principado satánico, no vendrá a por mi esposa ni a por mí, y espero que a por nadie de nuestra familia. No vendrá el ángel de la muerte, porque así lo dice Jesucristo en Juan 8, 51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y queremos guardarla con todo nuestro corazón, queremos guardarla, obedecerla, quiere decir, guardarla como tesoro para cumplirla. Y cumplirla gracias al auxilio, al poder de su Espíritu. Si no, es imposible cumplirla. Nunca verá muerte. Nunca. Nunca. Es una transición nada más. Cuando muere alguien en Cristo Jesús, los ángeles del Señor vienen a por ese alma y la llevan con él a gozarse. Está bien descrito por el mismo Cristo en la parábola del rico y Lázaro. Muere el rico
y los demonios vienen a por el alma del rico y la llevan abajo. Muere el pobre, humilde, y vienen los ángeles del Señor y toman su alma y la llevan arriba. Los demonios de la muerte no vienen a por él. Eso es lo principal, ¿no? Y la fe en Cristo Jesús, pues nos ha dado esa confianza de que el ángel de la muerte no tiene nada que ver con nosotros, ese horrendo monstruo. Ni tampoco el principado del Hades, el que gobierna en el infierno preliminar llamado Seol o Hades, ahí abajo, bien tipificado por ese magma de fuego, que claro, yo no sé cómo no vieron durante 2 meses los seres humanos del planeta, no vieron el infierno preliminar, cuando el volcán de La Palma vomitó y vomitó y vomitó lava ardiendo, dándonos una imagen de lo que será el infierno y de lo que es realmente el infierno preliminar, como Jesús dice al proclamar su iglesia en Cesarea de Filipo, delante de un volcán activo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Los volcanes son puertas del Hades, porque el Hades vomita por esas puertas y por esas puertas suben los monstruos, como está escrito en Apocalipsis, que saldrán los monstruos diabólicos para provocar las tentaciones, las masacres del final. Entran y salen los vampiros en esas bocas del Hades, pero no pueden nada contra los que estamos sobre la roca de la salvación, el que venció a la muerte y el Hades, porque después de morir bajó al Hades y los venció a esos 2 principados y ascendió resucitado con las llaves de la muerte y del Hades. Para eso Jesucristo bajó, sacrificándose por nosotros, para darnos su completa victoria. Y así se cumple la profecía de Oseas 13:14, tremenda profecía. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vida. Seol, que es el Hades, muerte, yo seré tu muerte. Cristo, de hecho, el final apocalíptico es que al lago de fuego es arrojado el principado de la muerte y del Hades, y por eso él dice, yo seré tu muerte. Y de hecho, a partir de que la muerte no pudo retener a Jesucristo, quedó completamente dominada y no puede ya actuar de motu propio. Solamente la soltará el dueño absoluto, que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. La soltará cuando decida que se lleve las almas de los condenados como verdugo de los que se empeñan en rechazar la misericordia gloriosa de ese amor incomprensible, sublime de Dios, de hacerse hombre y pagar con su muerte, siendo santo, haciéndose culpable y pagar por nuestras culpas. Qué tremendo. Pero vaya profecía, de que nos libra del Hades, del Seol y de la muerte, ¿no? Y eso está ratificado en Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre del diablo, ¿verdad? Podemos conocer históricamente a los soberbios que declararon, yo no tengo miedo a la muerte, yo no tengo miedo a morir, y sin embargo los que presenciaron su muerte les vieron gritar horrorizados ante la perspectiva de saltar para ellos
a la condenación. En muchos casos seguros de la condenación por no haber recibido la misericordia de Cristo ofrecida gratuitamente. Aquí está una explicación muy sencilla de Pablo de por qué tenía Jesús, Dios, que hacerse hombre, ¿no? Porque todo desde el 14 en adelante hasta el final, es impresionante, ¿no? El secreto que aquí desentierra, ¿no? Sí, bueno, de hecho, ese pasaje completo es para una exégesis, pero sin duda, lo principal es que si tú haces una encuesta, ¿a qué tienes más miedo? A la muerte, sí. Todo el mundo. Todo el mundo. Pero por mucho que digan, yo como sé que no hay nada, pero tú, ¿qué sabiondo eres? ¿Cómo lo sabes? ¿Tienes pruebas? ¿De qué estás hablando? ¿Qué sabes tú? Claro. Insensato. Como decía uno de los hermanos Marx, decía, lo que más me molesta de los ateos es que no paran de hablar de Dios. Y es verdad, claro. porque la pregunta está en todos los corazones, ¿no? Así que entró el miedo a la muerte y todo ser humano, en algún momento dado, hemos tenido miedo a la muerte. Menos mal que Jesucristo viene y nos libera de ese temor. E incluso nos lleva a no solamente no temer a la muerte, sino estar preparados para recibir el paso, no a la muerte, sino el paso a la vida, de esta vida terrenal a la celestial, con el parón biológico correspondiente y por lo tanto la muerte del envase, es decir, pero no la muerte espiritual. Y así podemos incluso decir como Pablo en Filipenses 1, 21 a 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pero si fuera por mí escoger, el irme con Cristo es lo mejor, así que, y para irse con Cristo, pues tenía que experimentar su muerte biológica, es decir que su, parón biológico, ¿no? Que yo ya no lo llamaría ni siquiera muerte, porque es una liberación de un envase que se hace cada vez más débil, más torpe, y que además pues incluso tienes que estar luchando contra él, porque sigue con sus sentimientos enfrentados, con sus razonamientos, con sus sentidos, pues eso, siempre ahí en tensión, a ver cómo sacian y resucitan la carne, en fin. Entonces dices, bueno, qué hermoso poder librarse de este cuerpo de muerte que aún tiene tendencia al pecado, ¿no? Y bueno, pues lo dice un verso que casi yo no lo he oído a ningún predicador, y que yo tengo que encajarlo aquí porque perfectamente entra dentro de la declaración de Pablo. Eclesiastés 7:1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor el día de la muerte para aquellos que dicen que tienen una buena muerte. Este tuvo una buena muerte, murió en paz. Qué terrible que la mayoría de los que entierran dicen descanse en paz y no se dan cuenta que a partir de su muerte no viene ninguna paz, sino que viene el tormento, como el rico en las llamas, aterrorizado y sufriendo los azotes de los demonios implacables con los que convivió en el mundo en su tiempo terrenal. Así que, pues claro que es mejor, porque fíjate tú, se acabaron las luchas, se acabaron los dolores, ya no hay más enfermedad, ya no hay, o sea, en términos intelectualmente divinamente revelados, o no. Sí,
No cabe duda, lo que pasa es que... Lo que pasa es que, como dice Pablo, por causa de la obra, por causa del ministerio, por causa de las almas que sufrirían la pérdida de la falta de la administración, los seres queridos que sufrirían la pérdida de ese amor paternal y maternal en tu caso, y como abuelos, etcétera, por causa de ellos prefiero quedarme para mientras pueda ser y podamos ser instrumentos de Dios en su favor. Pero en cualquier caso, eso nos lleva a vivir sin ningún miedo a la muerte, y podemos cantar como David en el Salmo 23:4, diciendo a grito pelado: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así que seguros de ser librados por Cristo. Es sombra de muerte, es sombra, no es muerte en realidad. Claro, sombra de muerte, la sombra, porque si ya sabemos que la muerte no nos alcanza, es la sombra, siempre las amenazas, siempre los ataques, y siempre, por supuesto, la muerte biológica es como una sombra de la muerte, porque la muerte segunda de la que nos quiere librar, esa es la terrorífica llamada la muerte segunda, que es de la que Cristo nos quiere librar. Y bueno, pues en Gálatas 2:21 también podemos declarar a voz en grito: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En definitiva, estamos clarísimamente seguros que, por la fe, de que lo que vivo no lo vivo en la carne, en esta carne de mortal, no, lo vivimos en el Señor, en su Espíritu, en su voluntad, y confiamos sobre todo en que nos llevará en resurrección o en arrebatamiento para estar con Él en vida eterna. Y eso es librarnos de la muerte segunda, que está bien tipificada en Apocalipsis 21, 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El que venciere es aquel que participa de la victoria de Cristo contra el diablo, el pecado y el mundo. Y Él vino a vencer por nosotros, para hacernos victoriosos en su victoria, en su poder, en su gracia, y sobre todo contra nosotros mismos, el peor enemigo, nuestro ego, que no vuelva a tomar control para llevarnos a la condenación. Y así pues está anunciado, lo anuncia también Apocalipsis 2:11. 12 o 12, ¿no? Sí, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No, por tanto, no aferrarse a la vida. El que quiera salvar su vida la perderá. No, estando dispuestos a dar la vida como Cristo la dio, sin miedo a que sea una tragedia, sino una victoria gloriosa de poder participar de ese sacrificio, porque estamos crucificados con Cristo. Y así podemos decir en Apocalipsis también 12:11. 12:11, no. ¿Lo hemos leído? Ya lo hemos leído. Ah, sí, entonces Apocalipsis, 21:4, eso es. Sí. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. De tal manera que ya no habrá más muerte ni dolor. Ya se acabó. Cuando estemos con el Señor, eso para siempre no existirá más, la muerte, ¿no? Y por tanto, cuidado. Apocalipsis 2:11, quiero remarcar, me parece que no lo hemos leído. 2:11.
Apocalipsis 2:11. El que tiene oídos para oír, oiga. Hemos hablado la palabra de Dios. Y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño. No sufrirá daño de la segunda muerte, que es la condenación, que es la muerte eterna. Y bueno, pues yo estoy gozoso de poder proclamar el Salmo 116, 15, para cerrar esta enseñanza. Estimada es a los ojos de Yahvé la muerte de sus santos. Estimada, valorada, preciosa. Es para el Señor la muerte de sus santos, porque se los lleva y descansan de sus obras y descansan, se los lleva a gloria y pone a sus santos cuando les toca la hora de partir, les pone una corona arriba. Estimada es al Señor la muerte de sus santos. Eso es una buena muerte, siendo estimados al morir por aquel que murió por nosotros. Y por tanto, sin ningún temor, vivamos agarrados al sacrificio de Jesucristo, celebrando Pesaj todos los días, para no olvidarnos del precio tan grande que ha supuesto nuestra salvación y para confesarlo. Jesús vino a morir por ti. Tú y yo lo matamos. Él dio la vida voluntariamente, pero si no hubiéramos pecado, no habría tenido que ser sacrificado como un cordero en el matadero por nuestra culpa. Acéptale como tu Señor y Salvador y pasa de muerte a vida. Pero hombre, ¿quién no quiere perpetuarse? Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre y a todo ser humano le repugna la muerte y no tener perspectiva de esperanza. Lo que pasa es que el diablo se ha encargado muy bien de enterrar este asunto. No hay que hablar no se puede hablar de la muerte, es mejor no hablar. Se mueren otros, tú no, se mueren los demás. El que tenga oídos para oír, oiga. Salva tu vida y deja que Jesús te libre de la muerte eterna, la segunda muerte. Gracias, Señor, por el sacrificio que tú hiciste. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Sí, Señor. Para darnos vida y para perdonar nuestras maldades, Señor. Te damos las gracias y te pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo, trayendo esa convicción de pecado, de que todo hombre es pecador, de que hay una justicia perfecta y verdadera que se ejecutará tarde o temprano. Y también, Señor, que hay un perdón, y hay un perdón al alcance de cada uno que quiera buscarlo. Te damos las gracias y te pedimos que utilices este programa para traer luz a muchos corazones, a muchas vidas. Gracias, Señor. Despierta las conciencias. Sí, Padre. Derrámate con Padre. tu Espíritu Santo. Salva, Dios Convicción mío. de Salva, pecado, de Señor. justicia y del juicio que tú harás a cada uno, de cada ser humano, que en el momento de la muerte tendrá que presentarse delante de ti. Y si no tiene la sangre de Jesucristo que le limpie de toda maldad, tendrá que recibir la condenación de la muerte segunda, y la condenación y el castigo, sin duda. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Gracias por tu misericordia. Amén. Gracias por los que nos han oído, nos han acompañado. Muchas gracias y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Estamos contigo. Que el Señor os bendiga.